En el libro de Éxodo, capítulo 12, nos habla acerca del tiempo en el cual el pueblo de Israel salía de Egipto. Estaba a las puertas. Faraón no les quería dar salida. Y cuando viene la última de las plagas, es que Faraón decide darles libertad. Y en el Éxodo capítulo 12 nos muestra las instrucciones de Dios para celebrar una fiesta solemne que se hizo de manera perpetua desde ese día, y es la Pascua del Señor. Y dice el capítulo 12 de Éxodo: mientras los israelitas, en el verso 1, todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Y continúa dando instrucciones muy precisas. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y no tenga ningún defecto. Ese animal que iban a sacrificar tenía que tener unas características. Tenía que no tener más de 1 año, tenía que ser algún cordero o becerro que no tenga defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Untarán la sangre en los linteles de la puerta y en la parte de arriba. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna cosa para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones, verso 11, para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa. Instrucciones muy claras. Coman deprisa el cabrito de 1 año, que sea sin defecto. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto, verso 12, y heriré de muerte a todo primogénito hijo, varón, y a la primera cría, macho, de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. No tiene que haber levadura, no tiene que haber nada que fermente, nada que dañe, nada que leude. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura.
Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto la preparación de alimentos. Dios le da instrucciones claras a este pueblo que había sido oprimido, que estaba en opresión, pero que estaba a punto de ser liberado. Y Dios iba a quitarle la vida a todos los primogénitos de varón y de animal, pero a todos aquellos que cubran los linteles de las puertas con la sangre de ese cordero de 1 año, sin defecto. El ángel de la muerte iba a pasar de largo y nadie iba a perecer de entre el pueblo judío. Todo aquel que haya cubierto los linteles de las puertas con sangre, no iba a perecer ese hijo primogénito. Y esto lo vinieron haciendo de manera perpetua hasta que entre en escena nuestro Rey, Señor y Salvador, el cual es el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero Pascual, el que les dijo a sus discípulos: he tenido tantas ganas de celebrar la Pascua con ustedes. Y quiero leerles estos versos porque vamos a celebrar la cena del Señor el día de hoy. Y es necesario poder entender por qué lo hacemos, de qué manera lo hacemos, con qué actitud lo debemos hacer. Déjeme leerle algunos versos. Marcos capítulo 14, verso 12 al 25. Solo le voy a leer el verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, hasta ese momento todo el mundo, y sigue actualmente celebrándose esta fiesta el pueblo judío, pero entra en escena el Rey, Señor y Salvador y cambia esa dinámica para nosotros los que ahora creemos y tenemos la fe puesta en nuestro Rey y Señor Jesús. Aquí la Escritura dice, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. Ahora quiero que nos vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué no tenían que ponerle levadura a los panes? Aún permanecía esa instrucción de Dios. Y el significado es porque es algo tan solemne, algo tan santo, algo tan sagrado, que debería quitarse de en medio de nosotros todo lo que ya no debe ser parte de nuestra naturaleza. Iras, contiendas, pleitos, enojos, chismes. Nada que pueda leudar todo el cuerpo o la masa. Y continúa diciendo la Escritura, verso 8 de Lucas 22. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde deseas que la preparamos? Y él les respondió: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde él entre. Y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto a prepararla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Verso 14, y preste la atención. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. He tenido un deseo muy grande de sentarme a la mesa con ustedes y celebrar la Pascua y poderles mirar cara a cara, porque estoy pronto a padecer.
Yo no sé ahora que se acercan las fiestas. Estoy seguro que usted tiene personas con las cuales usted desea encontrarse para la Navidad. Familia, esos buenos amigos, personas que quizá no están aquí en el Reino Unido, que los tienen en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, pero hay un deseo grande. Y ese deseo lo tenía Jesús, de encontrarse a celebrar la Pascua con sus discípulos. Verso 17, y habiendo, verso 16, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. La Reina Valera dice que por vosotros es entregado. Otra versión dice que por vosotros es molido. Haced esto en memoria de mí. Jesús, cuando celebraba la Pascua, vamos a ver un verso que es este mismo de Lucas, que dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero mientras él celebraba la Pascua les decía, mi cuerpo va a ser entregado por ustedes. Y así como yo he partido el pan, será despedazado, será golpeado, será lacerado, será latigueado. Jesús quería pasar ese tiempo con ellos, pero quería darles instrucciones a ellos de qué es lo que iba a acontecer. Ahora usted se imagina esa escena. Su maestro. Muchos de ellos ya tenían un discernimiento de que él era Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. 3 años habían estado viviendo con él, compartiendo tiempos, compartiendo vivencias, aprendiendo de la mano de él, aprendiendo de las enseñanzas de él. Y ahora él viene y les dice, estoy pronto a padecer. ¿Usted cree que era un momento triste? Claro que sí. ¿Era un momento de compungimiento? Claro que sí. Su maestro, su mentor, el Hijo del Dios viviente les decía que iba a dejar de estar con ellos. Verso 20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por vosotros. Jesús es el Cordero Pascual. El libro de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que entregó su vida una vez y para siempre para el pecado de todos. Él, en el tiempo del Éxodo, era una simbología de lo que iba a pasar. Y hoy por hoy esa sangre que tiene un alto precio es lo que nos da a nosotros salvación y vida eterna. Porque solo a través de su sangre hay remisión y perdón de pecados. Pablo dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Acuérdense de mí. Recuérdenme cada vez que celebran la cena del Señor. No sé si le va a sonar bien o mal esta parte, pero ¿alguna vez le han dedicado alguna canción a usted? Te la dedico. ¿Y por qué son esas dedicaciones? Para que nos acordemos de esa persona, ¿no es cierto? Y aquí el creador del cielo y de la tierra, por el cual todas las cosas subsisten, le dice a su iglesia: acuérdense de mí cada vez que celebren la cena del Señor. ¿Y qué es lo que debemos recordar? Su muerte sacrificial, la cruz, el perdón de nuestros pecados, que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable, que ya no somos un pueblo separado de Dios, sino que ahora somos pueblo de Dios, que ya no somos creación, sino somos hijos de Dios, que ya no somos cualquier persona, ahora somos real sacerdocio, nación santa, que somos colaboradores en nombre de Cristo, que somos embajadores del reino de los cielos. Acuérdense. Cada vez que celebren la cena del Señor, traigan a memoria todas las bondades, todos los beneficios que hemos podido adquirir, porque un día Él decidió entregar su vida para el rescate de muchos. Y dentro de esos muchos estamos todos nosotros. El nuevo pacto en mi sangre. Ya no celebramos matando corderos ni becerros. Él lo hizo una vez y para siempre. Pero nos deja en su palabra que cada vez que lo celebremos, como lo celebraremos el día de hoy, acuérdense de mí. Recuerden todos los beneficios, todas las bondades. Y continúa el verso 27 diciendo así: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cuál será la forma indigna? Yo les decía a los alumnos de la Academia de Discipulado el día de ayer que hay actitudes por la falta de conocimiento que muestran o expresan que lo que se está haciendo no es importante y es algo irrelevante. La falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios perezca. Y Pablo da la instrucción y dice: deben hacerlo de manera digna, entendiendo qué es lo que se celebra. Se celebra la muerte de Cristo, se celebra la expiación de los pecados, se celebra que Él no quedó muerto, sino que resucitó, y que solo por su sacrificio es que nosotros tenemos perdón de pecados, salvación y vida eterna y acceso a ese reino de los cielos. Y cuando entendemos esto y lo creemos, la actitud y la postura cuando nosotros celebramos la cena del Señor, hay un cúmulo de emociones: gratitud, alegría, tristeza, gozo, agradecimiento. Pero ciertamente hay una actitud reverente a esta ordenanza que Jesús mismo la instituyó. Y continúa diciendo el verso 28, por esta razón cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Después que termine de leer la Escritura, vamos a darnos un tiempo, 1 o 2 minutos, para que podamos examinarnos y que podamos ver en qué estado estamos. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi tierra? He venido
con odio. Tengo discordias en casa, tengo problemas con los hermanos, no trago al hermano que se sienta 3 asientos más atrás. Y una vez que nos examinemos, podamos proceder al arrepentimiento, podamos pedirle perdón a Dios, porque Él ya hizo un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. La cena del Señor es una de las ordenanzas que Jesús instituyó. Y Él mismo nos da instrucciones y nos dice, acuérdense, recuerden todo lo que yo hice por amor a ustedes. Recuerden todos los beneficios que han adquirido gracias a mi muerte y a mi resurrección. Y cuando celebren la cena del Señor, háganlo de manera digna. Examínense, pónganse a cuentas con Dios para que no sean juzgados por Él. Vamos a celebrar la cena del Señor. Hay las personas que están dispuestas para repartir los elementos. ¿Quiénes deben tomar la cena del Señor? Todos aquellos que han nacido de nuevo. Todos aquellos que le han entregado su vida a Cristo Jesús. Todos aquellos que forman parte de la comunidad cristiana, los que son creyentes, los que tienen su fe puesta en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Si mientras usted recibe el pan y el vino, que no es un vino, es un jugo y es un pan representado, y usted no tiene la capacidad de examinarse y arrepentirse, la palabra me enseña a través de Pablo que no deberíamos hacerlo de manera indigna. Y quizá te alcancen 2 minutos para poder entrar a cuentas con Él y puedas celebrar la cena del Señor. Así que ahí donde estás, mientras recibes los elementos, te voy a pedir que cierres tus ojos para que no distraigas a nadie ni te distraigas tú. Y que puedas ponerte a cuentas. Que puedas hablar con tu Padre que está en los cielos y puedas expresarle lo que hay dentro de tu corazón. La palabra de Dios dice que justo no hay uno solo. Cada día deberíamos hacer este proceso de arrepentimiento y con mucha más razón cuando celebramos la cena del Señor. La palabra de Dios dice que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, Él tiene el poder para volverlos blancos como la grana, como la lana. Él es el único que tiene el poder para perdonar pecados. Y lo que necesitas es arrepentirte, ponerte a cuentas con Él, pedirle perdón por tus pecados, por esa levadura que aún está ahí en tu corazón, por todas esas asperezas, por esas obras de la carne. Padre de los cielos, Señor, queremos celebrar tu cena, Señor. Tú mismo
la instituiste y entendemos, Dios de los cielos, creador de todo el universo, que tú entregaste tu vida de manera voluntaria, que no escatimando aún el ser igual a Dios como algo a lo que aferraste, fuiste a la muerte y muerte de cruz, para que cada uno de nosotros podamos tener acceso a salvación y vida eterna. Moriste en lugar nuestro como un sustituto perfecto para que nosotros no pereciéramos, Señor. Tomaste nuestro lugar allá en la cruz del Calvario y estamos agradecidos, Señor. Señor, te pedimos perdón porque ciertamente, Dios, hemos pecado, Dios. Te pedimos perdón, Dios mío, Señor, y te rogamos que nos fortalezcas, Dios, para que cada día menguemos a nosotros mismos y tú puedas estar más vigente y crecer en nosotros, Dios. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos celebrado la cena del Señor de manera indigna, Señor. Y te damos las gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos entender que esta es una ordenanza, un mandato tuyo y que nos das instrucciones claras, Dios. Una de ellas, que nos acordemos de ti, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo actualmente en mi vida, Dios. Gracias porque tú eres ese alfarero perfecto que sigue moldeando y quitando aspereza y levadura en mi interior, Señor. En esa misma actitud, por favor, vaya abriendo los elementos. Tiene un film, un plastiquito por encima y hay otro que separa lo que es el vino o el jugo. Y permítame orar por el pan antes que todos juntos lo podamos comer. Si ya tiene el pan en la mano, permítame orar por él. Padre de los cielos, Señor, tú nos diste el ejemplo y tú bendijiste el pan orando al Padre. Así que en esta hora, Padre, bendecimos, Dios mío, este pan que representa tu cuerpo, ese cuerpo que fue entregado y molido por cada uno de nosotros. Señor, lo bendecimos y te damos las gracias. Por favor, sírvase del pan que representa el cuerpo de Cristo. Asimismo, dice la Escritura, que Él tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por todos vosotros. Padre, gracias. Gracias porque derramaste tu sangre, una sangre de alto precio. El Hijo de Dios. Gracias porque no escatimaste, Dios, tu vida, tu sangre, Dios, por amor a nosotros. Bendecimos, Dios, esta copa, este vino, este jugo, Señor, que representa tu grande amor, el nuevo pacto en tu sangre. Sírvase de la copa, por favor. Todo se lo debemos a Él. A los suyos vino,
mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted es hijo, un hijo muy amado, tan amado que no escatimó su vida misma por amor a cada uno de nosotros. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Cuando celebramos la cena del Señor, lo hacemos en la iglesia, recordando su sacrificio y entendiendo que Él se sacrificó también por el hermano que tiene a su izquierda, a su derecha, delante suyo, detrás suyo. Y esta celebración de la cena del Señor nos empuja y nos anima a amar, a perdonar, a tolerar, a estrechar lazos de amistad, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Así que ame a su hermano, perdónelo, sopórtelo, algunos hay que soportarlo, tolérelo. Ay, Estefan, dice, te tolero, Nayeli. Justo le tocó ahí al lado. Bendito Dios. Damos gracias a Dios que hemos podido tener la oportunidad de celebrar la cena del Señor en el último mes del año. Vamos a procurar tener la cena del Señor cada primer domingo de mes para que podamos cada día afianzar esa comunión que tenemos con Él primeramente y entre los unos y los otros. Amén. Oiga, ¿por qué no le da un abrazo al que está a su lado? Bendito Dios. Tengo un mensaje hace 2 semanas les predicaba acerca de los 4 tipos de tierra. Creo yo que va a ser un mensaje no largo. Y hace 2 semanas les hablaba de las características que nosotros deberíamos identificar y ver en qué estado estamos. Y hablábamos de esa tierra que estaba, esa tierra del camino, una tierra dura, que eran aquellos donde se sembraba la semilla, pero al no entenderla venía el maligno y arrebataba la palabra. Y vimos otras características de los otros 3 tipos de tierra. No las voy a mencionar ahora, solamente vamos a repasar por encima para entrar a lo que compete el día de hoy. Después vimos la tierra pedregosa, aquella que por no tener profundidad no crecía la raíz y se moría pronto. Luego vimos la tierra con espinos, esa tierra que crecía junto a los espinos y los espinos la liaban o la ataban con sus raíces que crecían más rápido, la ahogaban, le hacían sombra, le quitaban nutrientes. Y luego vimos la buena tierra, esa tierra que da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Y yo les decía la semana pasada que sin importar cómo usted haya llegado a la casa del Señor, nos vamos a esforzar por trabajar y labrar su tierra para que si usted vino como esa tierra dura o entre pedregales o con espinos, vamos a hacer nuestro trabajo en la predicación de la palabra, en la enseñanza de la palabra, para ir abonando esa tierra, y Él a través de su palabra nos asegura
que usted va a ir siendo transformado, que su vida va a ir como la luz de la aurora que va en aumento, y usted se convertirá en una buena tierra. Y veíamos también que el sembrador o agricultor, una de las cosas que primero hace es encontrar la tierra, pues. Él quiere sembrar, pero para sembrar primero tiene que escoger la tierra, tiene que buscar una tierra, y una vez que la busca, la encuentra, tiene que trabajar y labrar esa tierra, para que cuando siembre la semilla, después de haber escuchado el ejemplo de la parábola del sembrador, podamos sembrar en una tierra buena. Y no tiremos semillas para que se las coman los pájaros, para que el maligno la arrebate, sino que cada vez que sembremos semillas pueda ir cayendo en una buena tierra. Busca, labra, abona. ¿Para qué? Para sembrar la semilla. Si no hubiera semilla, de nada le serviría encontrar una tierra, abonarla, labrarla, trabajarla, limpiarla. Si no va a introducir semilla, de nada le serviría. Así que lo importante es la semilla, que hace que esa tierra pueda dar fruto. Hoy vamos a hablar un poco de la semilla. Isaías capítulo 55, versos 10 y 11 nos dice así. Isaías 55, versos 10 y 11 dice así, en la Biblia de las Américas: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo. El Señor está hablando. Y logrado el propósito para el cual la envié. La palabra de Dios, cuando es lanzada porque hay un propósito en ella. Y dice Dios hablando a través de Isaías, que cada vez que lanza una palabra, esa palabra nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada esa palabra. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios tiene la capacidad para hacer cambios diametrales en la vida del que la recibe. No puede haber siembra ni cosecha si no hay semilla. Si no hay semilla, el labrador no tendrá que sembrar. Y si no siembra nada, nunca habrá cosecha. Y nosotros somos una iglesia que siembra y espera cosechar. Sembramos esperando que hayan cosechas. Y le damos gracias a Dios que Dios ha sido fiel a su palabra. Y mientras sembramos en la vida de hombres y mujeres, empezamos a ver cómo producen frutos y estamos listos para cosecharlos. Si no hay semilla, no habrá siembra ni habrá cosecha. La importancia está en la semilla que hace que esa tierra, que puede ser dura, pueda pasar a ser una buena tierra, que produzca al 100 por 1, al 30 por 1, al 60 por 1. Y aún en la buena tierra hay características que debe tener: esfuerzo, compromiso, negación. Y ya vamos a entrar a ese tema. Porque ¿cómo es que algunos que son buena tierra producen solo al 30 y hay otros que producen al 100? ¿De qué depende eso? La palabra de Dios nos muestra que hay dos tipos de semillas.
Uno de ellos es la palabra de Dios y el otro es el mismo creyente. Pastor, que no éramos tierra. Somos tierra. Y cuando somos abonados, cuando somos trabajados, cuando han sembrado en nosotros buena semilla, nosotros también nos convertimos en semillas que son sembradas para que otros puedan producir. Déjeme leerle un verso maravilloso, unos versos en Ezequiel capítulo 37, verso 2 en adelante, para que vea el poder de la palabra, el poder de ese Dios soberano que cuando da una palabra, esa palabra cumple su propósito. Ezequiel 37, verso 2 dice: el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Esta es la instrucción de Dios. Le está diciendo cómo tiene que hablar, cómo tiene que decir, y también que tiene que decirles lo dice el Señor soberano. No son palabras mías de yo, Ezequiel, sino que son palabras que Él me dijo que yo les dijera a ustedes. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y les recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Había un montón de huesos secos, como si hubiera habido una guerra y ahí hubieran perecido muchos huesos, muchos esqueletos. Verso 7 dice: así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. ¿De qué manera lo anunció? Tal y como Él le dijo. De repente, mientras yo anunciaba el mensaje, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Verso 9 dice así: luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. ¿Qué es lo que pasa cuando se predica la palabra de Dios? Muchos llegamos a una iglesia, a la verdad, como un montón de huesos secos. La gran mayoría. Alguien puede decir: no, yo llegué bien. Pero generalmente llegamos con esas características que hablamos de la tierra, con problemas, con odios, con rencores, con malas costumbres, con tradiciones que arrastramos desde nuestros antepasados, con mañas. Y cuando la palabra empieza a ser lanzada y el espíritu nuestro empieza a recibirla, la palabra tiene el poder de cambio. Es la palabra que tiene el poder, no es el que predica. El que predica tiene que ser un espadachín en la palabra, pero el que predica o el que enseña no tiene poder en sí mismo en lo absoluto. Es la palabra que tiene el poder de cambiar, de transformar, de renovar, de dar vida, porque es la palabra del Señor Dios soberano.
que cuando es lanzada cumple el propósito para la cual Él lo envió. Y empezamos a ver transformación dentro de las iglesias. Empezamos a ver vidas transformadas dentro de los grupos Conexión. Empezamos a ver vidas transformadas. Caramba, qué maravilloso poder ver cómo Dios cambia a través de su palabra a personas que están en una academia de discipulado. Es la palabra que tiene el poder para cambiar, regenerar, mudar, limpiar, renovar, dar vida. Nosotros cuando venimos muertos espirituales. Y una vez que a través de la palabra logramos entender que hay un Dios, Señor y Salvador, y aceptamos esa salvación tan grande y le entregamos el señorío de nuestras vidas, vivimos espiritualmente. Estábamos muertos, pero Él vivifica nuestro espíritu. Pasamos de muerte a vida. Y eso ocurre en lo que no vemos, pero luego empieza a introducir más vida, y esa vida que viene introduciendo Él genera cambios que se pueden ver aún en lo exterior. Cambia tu estilo de vida, cambia tus costumbres, tus tradiciones. ¿Por qué Dios no lo dijo? ¿Por qué Dios le tuvo que hablar al profeta y le dijo, dilo tú? ¿No le era fácil a Dios decirlo Él? Porque a través de toda la Biblia nos quiere enseñar que todo lo que Él hace aquí en la tierra, lo hace a través de sus hijos. Todo lo que Él quiera alcanzar, hacer o realizar aquí en la tierra, no lo van a hacer los ángeles. Él lo va a hacer a través de nosotros. Él es el que tiene el poder. Eran las palabras de Él. Pero Dios bien le dijo, dilo tú. Repite todo lo que yo te diga, porque son mis palabras las que tienen poder. Pero quiero usarte, quiero mostrarte que a través de ser ese vocero de mi palabra, puedes convertirte en un buen sembrador de semillas. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Otro profeta, el cual dijo algo más o menos así: no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y dejó de llover por más de 3 años, solo por su palabra. Y cuando él volvió a orar para que llueva, solo ahí volvió a llover. La palabra de Dios es poderosa. Cambia, transforma, renueva, da vida. Y esa palabra ya está depositada en tu corazón. Esa palabra la tienes acá. Esa palabra la cultivas. Esa palabra es la que cada academia, discipulado, cada grupo Conexión, cada domingo vas alimentándote de ella. Y empieza a generar cambios en tu vida. Juan capítulo 12, verso 24 dice así. Juan 12, 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Tú y yo somos considerados también semilla por el gran sembrador. Pero la Escritura nos dice que si no morimos, no vamos a dar fruto. ¿Cómo es eso, pastor? Ahora tengo que morir. Tenemos que morir a nuestra humanidad. Tenemos que morir a nuestro ego. Tenemos que morir a lo que creemos que son nuestros derechos. Tenemos que morir al machismo. Tenemos que morir a todo aquello que ya no debe ser parte de nuestra naturaleza. A toda ideología de género, a toda maña, a toda
costumbre o tradición o cultura que estemos aún arrastrando. Porque si el grano de trigo no cae en tierra para ser sembrado, para ser pisado, para ser pisoteado, no muere. Pero si no muere, no puede dar fruto. Juan capítulo 12, verso 25 dice así: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Qué significa morir? Significa negarte a aquello que crees que por derecho te corresponde. Por naturaleza el ser humano quiere ser servido, quiere recibir y no quiere dar. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos como personas que demandamos. Demando atención, demando una buena palabra, demando que mi líder me llame constantemente, demando que me presten atención, demando la respuesta de mis oraciones. Y cuando llegamos a la iglesia es normal, porque somos personas que estamos recién siendo trabajadas en nuestra tierra y somos demandantes. Pero mientras se va sembrando semillas y se va trabajando la tierra, empezamos a pasar ese proceso de transformación y nos convertimos de demandantes a ofertantes. Ahora soy yo quien oro por las personas. Ahora ya no espero que me estén llamando. Ahora yo colaboro con mi líder y yo hago llamadas a otros hermanos. Ahora busco qué hacer dentro de la iglesia. Antes, cuando llegaba, me sentaba y quería que mi silla sea mi silla la más cómoda. Ahora yo soy el que aspiro y acomodo las sillas. Hay un proceso de transformación, un proceso de cambio, un cambio aún de mente. Tenemos que sembrar nuestra vida y estar dispuestos a perderla. Mateo capítulo 16, verso 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para que ese grano o semilla pueda producir fruto, tiene que morir primero. Y Jesús dice: parece que no me han entendido mucho, ahora se lo voy a explicar de una manera diferente. El que quiere venir en pos de mí, ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz cada día y morir. ¿Qué traduce tomar la cruz? Jesús tomó su cruz. Y al tomar su cruz, traduce que él sabía cuál era el propósito por el cual vino a esta tierra. Y él caminó hacia ese propósito. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque para esto he venido, dijo también, para predicar la palabra del Señor. El propósito por el cual Cristo Jesús vino fue a morir en la cruz para redimir a toda la humanidad, llevar la salvación y vida eterna. Ese fue el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Y mientras estaba avanzando hacia su propósito, Él fue la milla extra. Él levantó a muertos. Él dio de comer al que necesitaba. Él sanó a enfermos. Tenía claridad hacia dónde debía dirigirse, pero eso no le impidió hacer el bien y hacer lo bueno. ¿Cuál es la cruz que tú llevas? Ni se te ocurra decir que es tu cónyuge, ¿no? Mi cónyuge, pastor, no. Es el propósito por el cual has nacido.
¿Cuál es el propósito que Dios diseñó para tu vida? ¿A qué te llamó Dios? ¿Cuál es tu rol? Él, el Cordero que quita el pecado del mundo, sabía que era lo que tenía que hacer para quitar el pecado del mundo. ¿A qué te llamó Dios? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Cuál es el llamado que Él te ha dado? Pastor, soy nuevo en la iglesia, todavía no estoy haciendo nada, pero eres esposo. Te llamó a hacer bien tu papel de esposo. Y vas a ir aprendiendo la palabra de Dios que te va a dar dirección. Y vas a poder ser ese sacerdote, cabeza de tu hogar, que trata a su mujer como un vaso frágil. Y la palabra te va a dar dirección, instrucción, y te va a ayudar a redireccionar tu vida. Toma tu cruz cada día y muere. Primera de Corintios capítulo 13, 15, cuando hablamos del amor. Primera de Corintios 13, del verso 4 en adelante. El amor es sufrido. El amor todo lo soporta. El amor no busca lo suyo propio. Y cuando escuchamos, generalmente a veces en matrimonios, en reuniones para matrimonios, en bodas, esos versículos, nos da una dirección clara de cuál debe ser el rol del esposo y de la esposa cuando estamos en una vida matrimonial. No buscar lo suyo propio. Eso es amor. Es buscar que el otro crezca, que la otra crezca, que ella desarrolle, que se acerque al propósito que Dios determinó para él o para ella. Eso es amor. Uno de los roles que debe cumplir el hombre y la mujer en el matrimonio es que a través de ese amor no debe buscar lo suyo propio. Debe buscar el progreso, el bien, el avance de ese cónyuge. Pero por naturaleza no lo hacemos, porque primero queremos nosotros satisfacer lo que nosotros queremos alcanzar. Eso es tomar tu cruz cada día. Y cuando tomas tu cruz y mueres cada día, empiezas a hacer esa buena semilla, empiezas a hacer esa tierra que está produciendo. Romanos capítulo 12, verso 1 al 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo hablándole a la iglesia en Roma, una iglesia un poco hasta dividida. Habían los cristianos gentiles, los cristianos judíos, y habían diferentes tipos de pensamientos. Y él les dice: por misericordia, por favor, les ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto pensante. Cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que quieras rendirle culto, pleitesía, alabanza, adoración a Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y mueran cada día. Ese es el culto racional, pensante, consciente, coherente que Pablo le decía a la iglesia en Roma, y la palabra de Dios nos lo dice a nosotros. Que debemos morir a nuestro ego, a nuestra humanidad, que ese es el culto pensante, consciente, racional que debemos tener para con nuestro Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, sino que cambien, ya no sigan viviendo de la misma manera. Tiene que haber un proceso de transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación en la vida del hombre y de la mujer viene por un proceso de cambio de mente. Cambia la manera de pensar, dice la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar. ¿Para qué? Para que entonces cambie tu manera de vivir.
Porque tu manera de vivir no va a cambiar mientras sigas pensando de la misma manera. No hagáis las cosas confiando en tu propia prudencia, sino que confíe en la palabra de Dios. La constitución que nosotros tenemos en este reino de los cielos es la palabra de Dios, y sobre ella debemos basar nuestra vida si queremos obtener buenos frutos. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi estilo de vida, dice Pablo, ahora lo hago de acuerdo a la palabra de Dios. Él es el que vive en mí. Si Él vive en mí, debo hacer lo que Él dice en sus instrucciones, en la constitución que tenemos nosotros por manual de vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en Él, y si Cristo vive en ti, y si Cristo vive en mí, ya no debo vivir según mis pensamientos, según mi criterio, según la cultura, según la herencia que heredé de mis padres. Debo vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice que debo vivir. Toma tu cruz cada día y muere para que Cristo viva en ti. Cada día tiene que haber menos de ti. Tenemos que ir desapareciendo para que Él pueda ser visto en nosotros. Para que cada vez que alguien quiera tener un contacto con Él, lo más cercano sea el mirarte a ti. Porque cuando te miran a ti es lo más cercano que pueden ver a un Cristo. Porque en ti ven sus características, ven sus instrucciones. Tu estilo de vida refleja que lo amas y que amas su palabra. Eso traduce: toma tu cruz cada día y entonces sígueme. Cristo lo entregó todo. No escatimó nada. No escatimó su vida. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Murió como un maldito para que nosotros obtuviéramos todas las bendiciones que Él había ganado en esa cruz del Calvario. Y aquí está lo crucial, lo importante. Alguien que decide no morir nunca podrá ser buena tierra o buena semilla. Porque ahí está el meollo del asunto, en que debemos desaparecer nosotros, nuestro ego, costumbres, paradigmas en la mente, posturas. Es que yo creo, es que a mí me parece, es que esto no debería ser así. ¿Sabe lo que le cuesta al hombre, por decir al ser humano, y más al latino, el ceder sus derechos? Eso que cree que le corresponde por derecho. ¿Por qué hay tanto conflicto muchas veces entre los matrimonios? Es que ahora ya no te necesito, esposo. Ahora yo también cuento billetes. Y cambia la mente. Y ya no es lo que dice la Escritura. La Escritura le dice a la mujer: mujer, respeta a tu marido. Y se pierde el respeto, porque seguimos con los paradigmas de la cultura, con lo que vimos a nuestros antepasados, a la mamá, la abuela, la tía. Y porque el hombre es muy machista en nuestros países natales.
Debe haber un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Y en los últimos 10, máximo 15 minutos que me quedan, le voy a dar 4 características de una buena semilla. ¿Habrá alguien que quiere ser una buena semilla? Una de sus características es que tiene que ser pura. Job dice así: ¿quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. Job 14, verso 4. Nadie puede dar